A oscuras, así estábamos hace un año en todo el país. Un gran apagón dejó a media mañana sin luz casas, empresas, transportes y también comercios como este supermercado. A esa hora, 3 y pico de la tarde, no sabíamos cuánto iba a durar ese apagón, así que mucha gente se vino a supermercados como este a comprar sobre todo agua, pilas, alguna que otra linterna, pañales o comida para bebés. El problema fue cuando llegamos a las cajas y no pudimos pagar. La red de telefonía también se había caído, los datáfonos no funcionaban y la mayoría no llevábamos efectivo encima. En la calle miles de personas intentaban llegar a casa, al trabajo o a recoger a sus hijos al colegio. Pero a diferencia de lo que vemos hoy, no había ni metro ni cercanías. Los semáforos no funcionaban, así que las ciudades se colapsaron. Miles de conductores quedaron atascados en las carreteras y los trenes se detuvieron a mitad de camino. Todo empezó, como decimos, a las 12:33 de la mañana. A esa hora, en la sala de control de Red Eléctrica, registraron lo que llaman un cero energético y el país se fue a negro. Las primeras anomalías se detectaron justo media hora antes del apagón, con fuertes variaciones de tensión que, a y cuarto, se repitieron. El primer cero energético de la historia de la península se produce pasadas las 12:30. Desaparece en 5 segundos lo equivalente al 60% de la electricidad que se estaba consumiendo. Son 15 gigavatios de generación eléctrica. Hasta una hora después no empezaría a recuperarse algo de tensión en el norte y sur peninsular. Horas de alto voltaje que llevan al presidente del gobierno a presentarse en la sede de Red Eléctrica. Le acompañan varios ministros. Allí se celebra un primer Consejo de Seguridad Nacional. Sobre la mesa, la petición de varias comunidades autónomas del PP de declarar la emergencia nacional y también la sombra de un ciberataque. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Es mejor no especular. Ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis. 7 horas de apagón y se había recuperado apenas lo equivalente al 20% del consumo eléctrico en la península. Baleares, Canarias y Ceuta y Melilla viven otra realidad. 8 horas después, comparece un directivo de Red Eléctrica, que no su presidenta. Trabajan, dicen, coordinados con autoridades y empresas energéticas. El colapso total del sistema eléctrico. No se recuerda que el sistema eléctrico peninsular español haya tenido una crisis de esta gravedad. Todavía es esperable que tarde horas. El suministro se recupera poco a poco, sin que se sepa todavía la causa del apagón. Durante la madrugada llega a recuperarse más del 90%. Pero no es hasta casi cumplidas las 24 horas cuando Red Eléctrica declara que el suministro está totalmente normalizado tras gestionar el pico habitual de demanda de la mañana. Hoy en el centro de Madrid, por ejemplo, aquí en la Gran Vía vemos normalidad, funcionan los semáforos, vemos a la gente hablando por el móvil, también a gente saliendo del metro, pero aquel día descubrimos todo lo que no funciona cuando no tenemos electricidad. Cosas obvias como que no podíamos pagar con tarjeta en los comercios, que no podíamos sacar dinero de los cajeros, que las empresas tuvieron que parar su producción o que los ascensores no funcionaban. De hecho, mucha gente se quedó atrapada y tuvieron que rescatarles. Pero descubrimos también cosas menos obvias, como que no podíamos hablar por el móvil porque se cayó la red 5G y no había forma de comunicarse. Cosas también menos obvias, como que no llegaba el agua a los pisos superiores porque tampoco funcionaban las bombas. En fin, que hace un año 50 millones de personas descubrimos la enorme dependencia que tenemos de la electricidad. Hace un año en segundos todo se apagó. Sin luz, sin red y sin certezas, la primera reacción fue buscar respuestas. La gente en la calle, a ver qué pasaba. Recuerdo hablando con mi portero también del edificio. No entendíamos nada y el centro comercial que parecía todo el mundo de aquí para allá preguntándonos cosas. Sin apenas poder usar móviles y ordenadores, volvió lo más humano, hablar con los demás. Claro, se hacían corrillos porque estábamos asustados, es que en realidad no sabíamos lo que pasaba. Buenas tardes. Escuchar a través de las radios. Absolutamente excepcional. Y la radio volvió a ser fundamental. Y el barrio. El bar de al lado nos juntamos todos y fue como una pequeña fiesta. Entre cruces caóticos y metros parados. Tuve una hora dentro del vagón y una hora dentro del túnel también. Con reflectores, con luces nos guiaban. Las colas, la gente esperando, el autobús lleno. Orden, porque recordamos la educación y el civismo.
Trayecto de 3 horas, 2 horas, no sabíamos, había relevos. Y los desconocidos sí ayudaron. Hoy hubo mucha gente voluntaria que se puso a regular a lo mejor en rotondas. Y yo, por ejemplo, dejé dinero. En los colegios los padres corrieron. Los niños estaban muy contentos. Porque los profesores resolvieron, como en los hospitales y centros de día y salud. Rápidamente vinieron las enfermeras, que todo tranquilo, que tenían de todo preparado para este tipo de apagones y emergencias. Y aunque se nos hizo muy largo, muchos recuerdan el día y alguno lo reclama. Como fiesta nacional, de verdad, pero para hacernos reflexionar. Porque, aun con todo sin funcionar, fuimos capaces de vivir mucho más conectados. Estas subestaciones son las que reparten electricidad a casas, empresas, instituciones, hospitales. Aquel 28 de abril, todas se cayeron. ¿Por qué? Bueno, pues esa es la pregunta para la que todavía un año después no tenemos respuesta. La investigación ha descartado, eso sí, el sabotaje, pero no apunta a una única causa. Red Eléctrica y las grandes empresas de electricidad se acusan mutuamente de la causa del apagón y ese cruce de acusaciones ha saltado también a la política. El PP pide la dimisión de la ministra de Transición y de la presidenta de Red Eléctrica. Los informes técnicos y las investigaciones hasta la fecha coinciden en que el apagón se debió a un problema de tensión. Pero ¿por qué las tensiones se descontrolaron hasta provocar el cero energético? Continúa enfrentando 365 días después al operador del sistema y a las eléctricas. El primero siempre ha defendido que no falló ese día, que cumplió con la normativa técnica y de seguridad antes, durante y después del apagón. Las compañías defienden que sus centrales lo hicieron bien ese día y culpan a Red Eléctrica de no haber realizado una buena gestión al no programar suficientes centrales convencionales capaces de controlar la tensión. Primero fue el informe oficial del Gobierno, 49 días después del apagón, un problema de sobretensión por varios factores, con errores de planificación de Red Eléctrica y culpando a las centrales por desconexiones indebidas. Tuvo un origen multifactorial. El sistema no disponía de suficiente capacidad de control de tensión dinámica. Un día después, Red Eléctrica señala a las compañías y defiende que su planificación fue adecuada, algo en lo que insiste su presidenta Beatriz Corredor desde su comparecencia en la comisión de investigación que el PP impulsa en el Senado. Su choque con las eléctricas ha sido constante. Después de haber consumido un minuto y medio de No hay tiempo. ninguna responsabilidad por parte de Red Eléctrica en el apagón, como han demostrado los informes técnicos. Pues lo que se ve es que hubo falta de reacción por parte de Red Eléctrica y, por otro lado, las medidas que se adoptaron pues agravaron el problema. Red Eléctrica estaba programando con un margen de seguridad bajo. Creo que reaccionó tarde. Hace un mes los expertos europeos en su informe reparten responsabilidades y empiezan a salir a la luz transcripciones de las conversaciones entre Red Eléctrica y las principales empresas. 3 meses antes del apagón ya sabían que el sistema estaba fallando porque algunas eléctricas empezaron a alertar de oscilaciones, advirtiendo que podía haber un cero y en los que los propios operadores de Red Eléctrica admitían que lo ocurrido era muy gordo y tendría que investigarse. La batalla política sube de nivel con petición de dimisión incluida. Las responsables políticas son las señoras del apagón, la señora Agesen y la señora Beatriz Corredor. No acredita la existencia de responsabilidades políticas en el apagón del 28 de abril. Competencia ya ha abierto más de 50 expedientes sancionadores a varias compañías, el único por el día del apagón, a Red Eléctrica. Insiste en que identificaron en tiempo récord las causas del apagón. También de una manera rápida adoptó las medidas necesarias para que no vuelva a producirse una crisis eléctrica. Pero el PP sigue exigiendo dimisiones por el que, según Feijóo, fue el mayor ridículo internacional de España. Nadie asume ninguna responsabilidad. El apagón democrático que sufrimos en España es similar al apagón eléctrico. Lo ha dicho desde la central de Ascó, donde también ha pedido alargar la vida de las nucleares. Es lo mismo que quiere Vox. La muerte programada de la energía nuclear está suponiendo el suicidio nacional para los españoles. Y acusa al Gobierno de basar su política energética en la propaganda de las renovables.
Aquel día los generadores fueron los grandes protagonistas. Gracias a ellos, los hospitales, por ejemplo, pudieron seguir funcionando y mantuvieron abiertos servicios críticos como las UCI o los quirófanos. También tiraron de generadores los aeropuertos para mantener operativas las torres de control y evitar así accidentes. Y también nosotros aquí en Radio Televisión Española tiramos de estos generadores, para poder seguir emitiendo. Fueron 10 horas y media de información ininterrumpida, contándoles todo lo que estaba pasando, aunque lamentablemente muchos de ustedes pues no nos pudieran ver. Por cierto, que aquel día empezamos a hablar de un concepto al que hasta entonces no le habíamos hecho demasiado caso, el famoso kit de emergencia. Un año después, ¿lo tienen? Hace justo un año, en esta tienda de supervivencia, se agotaron las radios, las linternas, los hornillos y los kits. Vamos a ver qué ha pasado en este tiempo. Hoy vemos que ya vuelve a haber de todo. Una manta térmica. Su dueño nos cuenta que se vendió mucho justo después del apagón, pero enseguida la gente bajó la guardia. Bueno, se ha vendido, pero no como se esperaba. La gente parece que, pues bueno, que se ha olvidado un poco. Preguntamos en la calle y... Ni me lo pienso hacer porque pues una vez no va a volver a pasar, ¿no? Vamos a pensar que no va a pasar. No creo en otro apagón. This is everything you need to survive. Parece que son pocos los que hacen caso a la Comisión Europea, que recomienda tener un kit preparado para sobrevivir 72 horas. Yo la radio, el infernillo y la linterna. Mata el 99,9% de las bacterias. Este es un curso de supervivencia en el medio natural. Su instructor sí dice que ha aumentado el interés por aprender técnicas para sobrevivir en caso de caos. Más fuerte, sopla, mantenido. Entre la guerra, la pandemia, la Filomena, el apagón, etcétera, el nivel de alumnos ha subido bastante. Asegura que todos estos acontecimientos han hecho que el perfil mayoritario de los que realizan estos cursos sean familias con hijos que buscan aprender a valerse por sí mismos. Especial informativo. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Lourdes Maldonado. Han saltado los plomos del sistema eléctrico español, a la espera de que conozcamos qué ha pasado, las causas. La radio fue para muchos aquel día la única forma de enterarse de lo que estaba pasando, así que la gente corrió al trastero a buscar sus antiguas radios de pila como esta, o se acercó a los coches que estaban parados en la acera para intentar escuchar a nuestros compañeros. El apagón nos mostró lo vulnerables que podemos llegar a ser sin electricidad, pero también nos mostró nuestro mejor lado, porque aquel día, en lugar de disturbios en las calles o de saqueos en las tiendas, lo que vimos fue a ciudadanos de a pie bajándose del coche para intentar ordenar el tráfico, a vecinos ayudándose los unos a los otros, a padres y madres que recogían a sus hijos del colegio, pero también a los amigos de sus hijos, o bares que ofrecían comida y bebida gratis. En fin, que el apagón nos mostró también el lado más solidario y cívico de nuestra sociedad, y hoy, un año después, pues no está mal recordarlo. Adiós.